Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Gracias por estar una noche más. Como ha dicho el pastor, estamos en el mes del Espíritu Santo y todas las predicaciones de los viernes y de los domingos están enfocadas en esta dirección, en que conozcamos quién es el Espíritu Santo y cómo actúa en nuestras vidas. Y es que esto es importante porque como creyentes nosotros creemos en un Dios trino. Y muchas veces las enseñanzas están enfocadas en cómo conocemos al Padre, cómo conocemos a Jesús, pero también necesitamos al Espíritu. El Espíritu Santo es la clave de todo en la vida del creyente. Ese es el título del mensaje de hoy. El Espíritu Santo es la clave de todo, es lo fundamental. Jesús habló de ello. En una ocasión estaba con uno de los principales maestros de los fariseos, llamado Nicodemo, y él se le acercó y le dijo: Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios, ¿y cómo podemos recibir el reino de los cielos? Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En esa ocasión Nicodemo se quedó: pero ¿cómo que hay que nacer de nuevo? Me voy a meter nuevamente en el vientre de mi madre, y no lo comprendía. Siendo un principal, un maestro, no lo comprendía. ¿Pero por qué? Porque le hacía falta precisamente nacer de nuevo. Para comprender cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos tener como referencia nuestra vida misma. Cuando una persona va a venir al mundo, se da un proceso primero de gestación. Y en la vida espiritual, la gestación puede ser, hay una gestación porque hubo una unión sexual entre un hombre y una mujer. Y en la vida espiritual sucede lo mismo. Nuestro espíritu se une con el Espíritu de Dios y da paso a una nueva persona, a un nuevo ser espiritual. Entonces, comienza la acción del Espíritu Santo a tocar nuestra vida, a convencernos de nuestro pecado, de que necesitamos tener a Jesús como Señor y Salvador. Y cuando nosotros damos ese paso de obediencia y reconocemos a Jesús, nacemos de nuevo y el Espíritu Santo llega a nosotros. La acción del Espíritu en nuestras vidas cambia. No es únicamente de convencernos de pecado, que lo continúa haciendo a lo largo de nuestra vida, que estemos conscientes de que fallamos y de que necesitamos a Jesús, sino de que también nos va guiando en nuestro vivir y nos va posicionando delante de Dios. Y lo primero que el Espíritu Santo hace es posicionarnos como hijos de Dios. Cuando aceptamos a Cristo y nos unimos con Él, Él tomó todos nuestros pecados, los llevó sobre sí, los cargó en la cruz. Y la brecha que había entre el hombre y Dios se acabó, desapareció. Y esto fue tan significativo que en el momento en que Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo, donde estaba la presencia de Dios, se rasgó. No había más esa separación. Y de tal forma sucede en nuestras vidas. Esa separación de muerte que había ya no está más, porque Jesús está por nosotros y el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero también la Biblia nos dice que el Señor tomó nuestros pecados y los arrojó en el fondo del mar. Y esto nos demuestra que Él nos perdonó. Y el Espíritu Santo nos dice que Él ya nos perdonó. Y nosotros muchas veces cometemos el error de recriminarnos por cosas que hicimos en el pasado, por cosas que nos cuesta, con las que estamos luchando, pero Él ya nos perdonó por ello. Lo otro que hace el Espíritu Santo, como ya mencioné, es que nos posiciona como hijo de Dios. Pero ¿cómo es esto? Dice la Biblia en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
A los que creyeron y a los que recibieron en su nombre. Lo primero que hace es darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hace algunos años andaba un video por ahí de un personaje político muy conocido que decía: todos somos hijos de Dios. No sé si alguna vez lo vieron. Y no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación, pero solo los que hemos recibido el Espíritu Santo somos adoptados en la familia de Dios y somos hechos hijos de Dios. Pero por medio de Jesús también nos acercamos a Dios y tenemos una relación cercana. Digo por medio de Jesús porque Él fue el que borró la brecha, pero es el Espíritu Santo el que nos lleva. A lo largo de la Biblia, cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted va a encontrar, como mencioné en la última vez que estuve por acá, distintas formas de referirse a Dios. Pero Jesús nos da la forma correcta y es Abba, Padre, Papito. Es una relación así cercana a la que Él quiere tener con nosotros. Si quiere un ejemplo más cercano, mientras preparaba el mensaje, me dio curiosidad y busqué en internet. El rey Felipe VI, el rey de España, tiene más de 30 títulos. Rey de Vizcaya, rey de esto, rey de lo otro. Y para simplificarlo todo se le llama Su Majestad el Rey. Pero le aseguro que la princesa Leonor no le dice Su Majestad el Rey. Se refiere a él como papá. Y es esa misma relación, esa cercanía, ese nivel de intimidad que Dios quiere tener con todos y cada uno de nosotros. Y esto lo obtenemos solo por medio del Espíritu Santo, a medida que le vamos conociendo y que va tratando con nuestras vidas. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es que afianza nuestra relación con Dios. Cuando nacemos, hay una relación básica entre las personas. Recuerdo que cuando mi esposa estaba embarazada de Diego, le hablaba en la barriga y le cantaba y Diego se movía esto y lo otro, pero no nos conocíamos. Y a lo largo de estos años la relación con él ha ido creciendo, ha ido mejorando, nos estamos más cercanos, esto y lo otro, pero es algo que solo sucede con el tiempo. Lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Cuando dedicamos tiempo y hay intimidad con Él, hay comunicación, hay cercanía, la relación crece. Y esto solo lo logramos por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra en Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Como mencioné al principio, no puedo dejar de hablar de Jesús o del Padre y hablar sobre el Espíritu Santo, porque los tres son uno. Y es a través de Jesús y por medio del Espíritu Santo que tenemos acceso a la presencia del Padre. Jesús, con su muerte y resurrección, como ya mencioné, eliminó la brecha. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar, nos ayuda a relacionarnos con Dios, es el que intercede por nosotros. No importa en qué posición oremos, cómo estemos, si estamos sentados, si estamos acostados, si no podemos arrodillarnos, si nos arrodillamos o estamos pecho en suelo. Es el Espíritu el que nos ayuda. Lo importante es que oremos en espíritu, porque si no, lo que vamos a hacer es decir vanas palabrerías, vanas repeticiones. Puede ser de que no sea una oración predeterminada, pero van a ser palabras y palabras y palabras y palabras que ya conocemos. El Espíritu Santo también nos ayuda a entender lo que Dios quiere decirnos, la revelación que tiene para nuestra vida. Y mire el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo estaba hablando con Jesús. Nicodemo era un maestro entre los principales, era una persona que había dedicado toda su vida a estudiar la ley, a estudiar la Torá y todos los libros que ellos tienen, pero no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, porque no tenía la revelación del Espíritu. Y de igual forma, si nosotros tratamos de leer este libro sin la revelación del Espíritu Santo, vamos a encontrar quizás datos históricos. Vamos a encontrar quizás, qué bonito los versos de los proverbios, vamos a encontrar sabiduría, pero no va a ser algo tan trascendental para nuestra vida hasta que el Espíritu Santo nos revele lo que Dios quiere hablarnos. Lo otro que hace el Espíritu Santo es marcar el parentesco de Dios en nosotros. ¿Cómo que marcar el parentesco de Dios en nosotros? Mire, si usted mira a ese niño tiene muchos rasgos míos y rasgos de mi esposa. Y lo mismo sucede con nuestras vidas, con nuestros espíritus. A medida que pasamos tiempo en la presencia de Dios y nos relacionamos con el Espíritu Santo,
las características que tiene el Espíritu se van marcando en nuestras vidas. Dice la palabra en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. A medida que pasamos tiempo con Dios y que el Espíritu va ministrando en nuestras vidas, podemos haber sido muy duros, muy soberbios, ser muy airados, pero el Espíritu nos cambia y esto comienza a florecer en nosotros. Pero solo sucede cuando conocemos cómo actúa el Espíritu Santo en nuestra vida, que es la clave de todo. Lo otro que hace el Espíritu es que busca la unidad. ¿Cómo que busca la unidad? Sí, busca la unidad. El Espíritu que hay en mí y que hay en ti y en ti que estás en las redes sociales es el mismo Espíritu Santo que está en aquel creyente en América Latina, que está en aquel creyente que está viviendo persecución en Nigeria, en China, en Vietnam, el que está sufriendo los bombardeos en Ucrania, el que está en Rusia. Y por eso, las situaciones que ellos pasan no tienen que ser indistintas a nosotros, aún con los que están mucha más razón con los que estamos cerca. Las situaciones de nuestros hermanos y nuestros hermanos de fe no tienen que ser indiferentes a nosotros, porque el mismo Espíritu que está en nosotros está en esa otra persona y tenemos que estar movidos en esa dirección a orar por ellos, no solo por nuestras necesidades, sino porque Dios los guarde, porque el Espíritu les fortalezca a sobrepasar esos momentos. Esto es muy importante. Jesús mismo dijo, un reino dividido no puede prosperar. Y esta es una de las causas por las que muchas veces la iglesia no avanza, porque estamos perdiendo tiempo peleando en cosas que no son importantes o no son trascendentales y no estamos faltando en la unidad. El Espíritu Santo está en aquel que dice ser bautista y que tiene una relación cercana con Dios, en aquel que dice ser pentecostal, tiene una relación cercana con Dios, pero el Espíritu nunca va a estar en aquel que dice que el Espíritu Santo no es parte de la Trinidad y es solo una fuerza activa, o en aquel que va en contra de lo que dice la Biblia de ti y de mí, lo que dice acerca de Dios. Ahí sí no está el Espíritu Santo, porque no se va a contradecir. Amén. Lo otro que hace el Espíritu Santo es que tiene dones para todos los hijos. En una familia, aunque hay parentescos, no todos somos iguales. Y tenemos un ejemplo claro aquí. Tenemos a los hijos de Marlon y Seida, que son Johan y Jaciel. Son gemelos, se parecen, pero no son iguales. Tienen personalidades diferentes. Incluso en lo físico son diferentes, aunque parecieran iguales, son diferentes. Y en la familia de la fe, tampoco ninguno es igual. Todos tenemos una personalidad y la forma en que actúa el Espíritu con nosotros también difiere. El Espíritu reparte dones a cada uno. Dice la palabra en 1 Corintios 12, versículos del 7 al 11, que el Espíritu nos da don de palabras de sabiduría, palabras de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Y todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todos y cada uno de nosotros tenemos dones. Usted no se sienta triste porque no puede hablar en lenguas, o porque no tiene el don de lenguas, o porque no tiene el don de sabiduría, o porque no tiene profecía. Pero estoy muy seguro que Dios a usted le ha dado un don que aún no lo conoce. No lo digo yo, está aquí. Él nos ha dado dones a todos. Si hay un don que usted anhela mucho, pídale al Espíritu, Espíritu, dame este don. Pero ocúpese por crecer y cultivar en lo que ya tiene, porque Él le va a dar conforme a su gracia. El Espíritu Santo nos conoce mejor que nosotros mismos, nos conoce mejor que nuestra familia, conoce áreas de nuestra vida que ni siquiera nosotros conocemos y por eso nos da los dones que nos da. Él ya vio nuestras vidas desde el principio hasta el fin y sabe cómo con nuestra personalidad esos dones van a crecer y van a florecer para bendición de toda la iglesia. Imagínense que estuviésemos en una congregación donde todas las personas hablaran en lengua y nadie tuviese don de sanidad, nadie interpretación, nadie milagros, nadie palabra profética.
nadie tuviese discernimiento de espíritus. Todos lo mismo, todos estamos hablando y nadie entiende. Por eso el Señor en su multiforme gracia reparte para todos y cada uno. Sí, mire, hay una necesidad urgente, es urgente de que ejerzamos los dones, de ejercer los dones. En las iglesias, por lo general, son pocas las personas que están sirviendo. Y hay personas que comienzan bien y luego se cansan y se queman y se terminan apartando y se van y dicen, no, yo no vuelvo a la iglesia porque ahí solo me trataron mal, se aprovecharon de mí, esto y lo otro, Y hay personas que se cansan, pero hay otras que tienen dones maravillosos y los tienen ocultos y no están al servicio de Dios. ¿Sabe? El servir no siempre significa que lo estamos haciendo bien o que lo estamos haciendo de corazón. Tuve una experiencia en una iglesia en Nicaragua donde nos congregábamos, que ahí había un rol, de quién iba a dirigir, de quién iba a predicar, de quién iba a cerrar las puertas, de quién iba a cerrar las ventanas, de quién iba a limpiar, de quién iba a recoger los diezmos y las ofrendas y ese tipo de cosas, y casi siempre eran los mismos. Y usted los iba a ver a todos, ay sí, amén, amén, esto y lo otro, pero luego estaban renegando porque lo tenían que hacer. Entonces, ponga a disposición. Si usted no conoce sus dones, dígale al Espíritu Santo, dime qué dones me has dado y ayúdame a crecer en esa dirección. Y si ya los conoce, póngalos a disposición de la iglesia para beneficio de su vida y de la vida de los demás. ¿Sabe? Al final de nuestra vida, dice la palabra que vamos a tener que dar cuenta por nuestros dones y talentos. El Señor repartió dones a unos y a los otros. Y al final, cuando regrese, va a pedir cuenta por los dones y talentos que nos ha dado. Una iglesia va a tener la mayor eficacia en el entorno donde está cuando todos los dones de todas las personas que están en ella estén activos y no se sienta menospreciado, no se sienta menos, como dije, porque no sabe qué es. Ore al Espíritu Santo y le aseguro que le va a decir y le va a revelar cuáles son sus dones y lo va a posicionar en el propósito que Él tiene para su vida. Lo otro que hace el Espíritu Santo es que lleva el crecimiento. Lleva el crecimiento a la familia de la fe. Dígame a qué familia no le gusta crecer. Mi esposa y yo anhelábamos a nuestro hijo y crecimos. Dejamos de ser 2, somos 3. Y lo mismo sucede con la familia de la fe. El deseo de Dios es que crezcamos. Cuando el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, hay un deseo o un desespero por compartir ese mensaje, ese gozo, ese cambio que hay en ella. ¿Cuántos recuerdan lo que mal llamamos nuestro primer amor? Aquello que hasta el que estaba tirado en la cuneta, en el parque, el que estaba de cualquier forma le íbamos a hablar. A mí me sucedió. Estaba un tipo tirado en el parque y yo le fui a predicar y bueno. Pero ¿cuántos lo recuerdan? Ese deseo, ese fuego por ir y contar, pero hasta el que iba en el semáforo le hablábamos. Ese fuego y ese deseo por alcanzar a los demás es el que el Espíritu Santo quiere que tengamos, que esté presente en nuestra vida, que no sea un primer amor, sino que sea un amor permanente por las almas, así como Dios lo tuvo en la persona de Jesús, que derramó su sangre clavada en una cruz para que tú y yo pudiésemos llegar. Es el mismo deseo que tiene por el que aún está en las esquinas, por el que está en los prostíbulos, por el que está en los hospitales, por el que está en las calles, por el que está en nuestros vecindarios, aún en los edificios donde vivimos, en los pisos. Es el mismo deseo de Dios de alcanzar esas vidas, de crecer. Y la idea es que ellos reciban el poder de Dios y que podamos llegar a más y más personas. Mire, el Espíritu Santo vive en todos, está en todos y cada uno de nosotros, lo dice la palabra, pero no todos estamos llenos de Él. ¿Cómo así? A ver, vive en nosotros, pero no es todos estamos llenos de Él. Bueno, imagina que usted llega a una casa y le dicen, vas a poder vivir aquí, vas a estar aquí, pero no me cambies nada, no me toques absolutamente nada. El piso va a ser el mismo, las paredes van a ser las mismas, las cortinas van a ser las mismas, no las abras, no abras la ventana. ¿Usted se sentiría cómodo o podría desarrollarse en esa casa? Usted estará cohibido. Cuando usted llega a una casa
o compra su casa, usted sabe que usted si quiere bota una pared, bota una ventana, amplía la cocina, desaparece una habitación y hace lo que quiera porque tiene pleno dominio de eso. Y por eso es que no hay una llenura del Espíritu Santo en muchas vidas, porque aunque esté en nosotros, está así, porque no le hemos dado esa libertad. Por eso necesitamos darle libertad al Espíritu Santo. Necesitamos tener esa sed del agua viva, esa sed de palabra, esa sed de revelación, esa sed de ir más allá, a aguas profundas, a los misterios que hay aquí. Aquí hay una cantidad de misterios que no conocemos, cosas que no imaginamos están escritas aquí y que solo las vamos a conocer una vez que tengamos una relación cercana con el Espíritu Santo en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, y que estemos cerca del Padre. Y sabe, quiero invitarles a que se ponga de pie y oremos por esa sed, por pedirle al Padre que nos dé esa sed. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti y te pedimos que pongas esa sed del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos lleves a más. Espíritu Santo, glorifícate. Te damos la autoridad, te damos total libertad, te damos pleno control de nuestras vidas. Te pedimos que reveles nuestros dones, que reveles los talentos que has puesto en nosotros y que nos ayudes para crecer en tu obra, para crecer en tus propósitos. Espíritu Santo, no nos dejes, no nos sueltes hasta que el propósito de Dios en nuestra vida se cumpla. Tú eres el que nos guía, tú eres el que nos ayuda, tú eres el que nos sustenta, tú eres el que nos da unidad, eres el que nos va a posicionar. Espíritu Santo, tú eres la clave de todo en nuestra vida. Sin ti no podemos hacer nada. Ayúdanos a conocerte más, a buscar de ti, a tener sed en todo tiempo, háblanos, que aprendamos a discernir cuando eres tú quien nos está hablando. No son nuestros pensamientos, que no son vagas ideas, sino que eres tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, porque sabemos que tú actúas en nuestras vidas, que tú tienes pleno control de todo y que en ti estamos seguros. Gracias, Jesús, siempre por el sacrificio en la cruz, porque tú borraste esa brecha para que pudiésemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu. Gracias, Padre, porque nos amaste desde el principio y nos sigues amando a pesar de nuestros errores y de nuestras iniquidades. Ayúdanos y fortalécenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.